veces también. Vamos entonces a desmontar eso que me digo y de qué forma me lo digo. Es. Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Bien, chicos, buenos días. Excelente. Linda mañana. Hoy... ¿Y por qué te estaban diciendo Amado Miguel cuando tú llegaste? Amando. Sí, Amando. amando. Lo que pasa es que una actividad interna estuvimos compartiendo, ¿verdad? Ajá. Y después de 2, 3 tragos de refresco, porque no tomé esa agua y noche, cosas. entonces Sí, porque estabas tomando como que uno antibiótico. conectó con el pasado, una canción, ese una cosa y ya, y pensamiento, se fue. ese- Y lo dejamos ir. Tenías inicialmente el diálogo negativo, yo no puedo, mira. Sí, y entonces pero- saqué ese Ya. yo reprimido. Exacto. Pero eso fue bajo coaching. Dijo, él me Exactamente. limpió. Porque yo estuve ahí diciéndole, vamos, libérate. puedes. Vamos, déjate Suelta ese ir. diálogo de Conecta que con tú eso. Tú puedes. Tú puedes ser Amando. Y entonces Oh my hoy God. vamos a conectar precisamente con esto que nos trae. Siento que soy que soy el peor jugador del partido. ¿A qué viene este tema, yo? Sí, es interesante. La semana pasada sucedió algo con uno de los jugadores de los Yankees de Nueva York, Luis Severino, una estrella. Tiene una racha de 3, 4 partidos que ha sido horrible su rendimiento. Ok. Al final, en la entrevista que le hace, él se expresa de esta manera: siento que soy el peor jugador del partido. Wow. Entonces- Mira, eso es duro. Pero lo está diciendo una persona que está en su momento, Así es. que está teniendo un desempeño y que está siendo aplaudido. Pero tuvo una Sí. racha. Sí, viene de una racha. Sí, sí. Es interesante lo de Luis Severino, Ujú. porque Luis Severino viene de una historia de lesiones, pero también viene de una historia que hace 4 años le dieron $40 millones Exacto. los Yankees de Nueva York. Está en su último año, se lesiona, es propenso a las lesiones Ujú. y cada vez que regresa, entonces esa confianza, ese va. dominio Por el vicio. se va yendo cada vez más. Está en su último año, entonces ahí viene una serie de emociones negativas, pensamientos negativos, La incertidumbre. expectativa, incertidumbre. ¿Que se lo van a volver a firmar? Que realmente él no sabe cómo lidiar con esas emociones. Y para que un atleta de alto rendimiento, un profesional, se exprese de esta manera, es porque la casa atrás se está quemando. Exacto. Sí, Se está quemando. Entonces, fíjense lo importante de esa expresión, lo importante de ponerle atención a esto que está pasando con este jugador, que no es el único, no es el primero, pero los otros callan. Ahora bien, ustedes me dicen, es un jugador profesional. Debería de tener un psicólogo deportivo que pueda manejar eso. No necesariamente estos jugadores saben ni siquiera si existe un psicólogo deportivo. Y es importante destacar lo siguiente, las estadísticas hablan de que cuando una persona llega a grandes ligas, fueron miles los que se quedaron en el camino. Es decir, ya es un éxito y es un logro de por sí el que esté en las grandes ligas. Y cuando él se plantea esto, lo plantea en voz alta y dice, soy lo peor, está desconociendo que él dejó en el camino y que en la competencia él le ganó a miles, no solo Así locales, es. sino a nivel mundial. Así es. Entonces, ese aspecto que tú dices, Joa, de se supone que debe tener ese acompañamiento psicológico, uno desde fuera lo ve como algo normal. Pero ¿cuál es la realidad dentro de las grandes ligas? Es muy común de lo que nosotros imaginamos. Solamente en este mes yo he tenido en diferentes niveles atletas que están pasando por esta misma crisis de que no están teniendo un desempeño óptimo, de que las cosas no le están saliendo bien. Y realmente es una realidad que los jugadores tienen que enfrentar en el proceso, pero los jugadores muchas veces no son conscientes de eso.
No son conscientes porque su confianza se va al piso completamente y se convence de que absolutamente nada de lo que haga va a tener un resultado. Entonces está el autodiálogo negativo. Sí. Claro. Entonces entra en un autodiálogo negativo reforzado por pensamiento negativo. Yo no puedo, yo no sirvo, no lo voy a lograr. Entonces eso genera unas emociones negativas que lo llevan a un comportamiento negativo. Sí. Entonces, si lo vemos en una línea, primero se presenta el pensamiento negativo, luego el sentimiento negativo, luego el comportamiento negativo. Exacto. Entonces, muchas veces los atletas cuando están en ese proceso solamente pueden observar el comportamiento negativo, pero no es de aquí que parte el rendimiento deportivo, no, parte desde el pensamiento negativo. Y ahí es que hay que trabajar. Entonces, como no lo reconocen, como no son conscientes de cómo se están hablando a sí mismos, entonces es más difícil trabajar el comportamiento y la emoción que están experimentando. Por eso es importante que los atletas, cuando llegan a este punto, es bajar todos los breakers. Ok, desconectarse. Es decir, desconectarse, no puede seguir, porque en el camino, como el dicho dominicano, que en el camino se arregla la carga al burro, en el deporte no sucede así. Es decir, vamos a apiar todo, vamos a sentarnos, vamos a ver qué está sucediendo y dónde tenemos que trabajar. Hablemos en esa misma línea, entonces, Yoba, de esa ansiedad que da en el proceso de recuperación. Es decir, ya tú has mencionado que en el caso específico de este deportista, bueno, pues él ha tenido una carrera de lesiones y va y viene, y va y viene. Pero ese proceso de, ok, ya físicamente estoy bien, físicamente, pero mentalmente. Sí, y es el error que cometen los atletas que están en proceso de lesión. Todos los atletas de alto rendimiento han jugado con dolor, se han lesionado, pero entonces el problema es que se trabaja físicamente la recuperación de la lesión, pero no se trabaja psicológicamente. Lo emocional entonces, se queda a un lado. Sí, nosotros mismos nos lesionamos y cuando comenzamos a caminar, nosotros estamos pendientes del tobillo, de que no me vaya a lesionar, de que cualquier cosita que siento, entonces creo que voy a volver atrás. Imagínate un atleta de alto rendimiento que el desempeño tiene que ser al 100%. Exactamente. Entonces, no se trabaja esa parte. Al no trabajarse y fallo y no tengo el resultado que yo esperaba tener en este partido, entonces comienzo a buscar una causa. Me voy a volver a lesionar. Ahí viene el miedo. Ahí viene el miedo. Y eso que tú estás diciendo se conecta perfectamente con el tema del día de hoy, porque en tu caso hablas del atleta, pero cualquiera de nosotros puede reflejarse en eso, el emprendedor, el empresario, esa persona que comete un error o una mala decisión, entonces teme volver a cometer otro error en otro momento y ahí entra en ese bucle de la indecisión. Entonces me detengo, como es nuestro tema central en el día de hoy, la indecisión prolongada, ¿recuerdan? Inclusive entro en esa etapa porque como ya metí la pata, no miro que aprendí algo de ese error, sino que cometí un error y que lo puedo volver a cometer. Inclusive te enfoca en eso. Sí, pero inclusive hace un tiempo hablando con un ortopeda, él me decía, mira, hay una posibilidad muy alta de que una persona envejeciente que tenga una operación de rodilla quede al poco tiempo en una silla de ruedas. Y te voy a explicar por qué. Me decía, como saben que tienen algo ahí distinto y en algunos momentos puede sonar, pues comienzan a temer de que se pueden caer. Entonces ya como temo, la rodilla está bien, pero ya mentalmente yo temo que me puedo caer. Y como suena, ya no lo siento estable. Entonces, eso hace que muchas personas de avanzada edad que tienen operaciones de rodilla y todo eso, al final terminen entonces lamentablemente en una silla de ruedas. Pero físicamente están bien, pero es la mente. Exactamente. Entonces, es perfectamente lo que tú estás compartiendo aquí. Sí. Y es el tipo de lesión que ha sacado con mayor sistematicidad a los atletas de su vida deportiva.
Es decir, ya estoy lesionado aquí arriba, ya yo no voy a ir a ningún lado. Llegué, no lo voy a poder lograr. Acabé. Y ahí ya acabó. Entonces, aquellos atletas que se retiran a destiempo, estamos hablando de lesiones mentales. De lesiones mentales. Y años después, entonces que comprenden que realmente no estaban lesionados físicamente, sino mentalmente. Pero Giovanni, estas son personas que son estrellas en sus diferentes ámbitos deportivos. En este caso, este pitcher, ¿tienen personas a su alrededor que los acompañan, que de alguna manera los asesoran? Espero yo. ¿Cómo no integran como alguien de salud mental para que le ayude? Porque es mucha la presión. O sea, no es solamente lo que yo espero de mí, es las expectativas que tienen millones de personas y un equipo que te está dando millones de dólares para que tú hagas 27 outs. ¿Qué se hacen? Bueno, eso era antes, pero simplemente con sacar 6 entradas ya es suficiente. Suficiente. Entre ese grupo, ¿cómo que no? No entiendo que no haya alguien del área de salud mental acompañándolo también. Sí, también yo me lo he explicado eso. Me lo he explicado y realmente es algo que no tiene sentido, sobre todo cuando estamos hablando de inversiones millonarias. Por supuesto. Entonces, esta persona debe estar óptima, física, pero mentalmente también. Sí. Claro. Todos los reportes de Luis Severino que salieron en base a su rendimiento, a números, a estadística. Pero nadie, ni siquiera las cadenas internacionales, han hablado sobre esa parte mental, sobre ese título que él mismo puso fuerte. Ahí. Bueno, eso es como un anuncio de neón de 80 metros y nadie lo está viendo. No, y como decía Walt Disney, las cosas para hacerlas realidad suceden 2 veces. Primero en tu mente y luego en el plano físico. Si ya él se dijo a sí mismo, siento que soy el peor pitcher en el juego, ya él se lo cree. Desmontar todo eso. Lo que se ha dicho para él salir cuando él verbaliza eso. Mira, porque tiene un tiempo pensándolo. Exactamente. Pero eso se desmonta, ¿no? Eso es una alerta. Claro. Sí. Y se desmonta, se desmonta más fácil de lo que uno cree, pero hay que trabajarlo. Entonces ahí vamos, si ahora mismo algún Camino al Sol oyente se ha identificado en esta posición, ¿cuál entiendes tú que puede ser un primer buen paso? Una evaluación. Hay una evaluación, busquen un psicólogo deportivo que entienda el proceso y que le pueda dar al atleta, a la familia, herramientas para salir de este proceso. Es algo muy común. Los atletas generalmente no externalizan ese sentimiento, pero está ahí. Está ahí. Busquen un especialista en el área y yo creo que los resultados que van a tener son mucho más grandes de lo que esperan tener. Creo que esta es una época definitivamente donde la salud mental ha estado ocupando espacios importantes en todas las áreas. Hace unos días salió la información de que otro jugador dominicano en un muy buen momento, bueno, pues el día antes de su cumpleaños llegó borracho al Yankee Stadium y comenzó a estrellar, a romper. Eso habla de hermano, usted no está entendiendo dónde tú estás, cuál es el papel el que regalo te toca que ya representar, usted tiene en la vida y el para privilegio de la vida que te está llevando. Entonces, una persona que tiene una conducta así, en un momento importante, su nombre no lo recuerdo ahora, pero habla de que esa persona necesita un acompañamiento. Sí. Le dieron una amonestación, lo desvinculan, pero eso no puede ser una desvinculación y ya. No. Eso debe ser un tratamiento. No, claro. Y déjame decirte que esos comportamientos son comportamientos sistemáticos que están desde DSL, como nosotros le decimos, que es la Dominican Summer League, desde ya se manifiestan, se van viendo esos comportamientos, porque hay jugadores con grandes talentos que su comportamiento es de mucho que desear, errático, y no lo entienden. Y que hacen muchas veces los equipos, simplemente los desvinculan. Ya, salí de ti. Y si llegan y no han trabajado exactamente, eso, entonces se convierte en un problema arriba. Totalmente.
Esos muchachos deberían tener un acompañamiento toda su vida. Pero no acabado de solamente firmar, iniciando. porque ahí va a comenzar la ruta. Señores, y ya hay una porque- historia, y ya ahí se ve que también- eso Esto es un sucede. dinero, es Y una también ahí exposición, entra- es una admiración claro. de millones de gente que a cualquiera Ahí lo entra, ¿no? ahí entra la familia. Claro. Sí, sí, sí. Porque lamentablemente muchos de estos muchachos, la familia se convierte solamente en aplaudirles, Claro. en que él viva todos sus caprichos porque vivimos de ti y no hay esa figura que lo llame al orden, que le dé la estructura, que es lo que realmente necesita este Claro. muchacho que de la nada comienza a manejar cualquier cantidad de dinero y sin darse cuenta, todo desaparece por una mala decisión y por malas conductas. Así es. Claro. Giovanni Así Montero, es. la gente que quiera conectar con perfiles, mental performance, me encanta eso de Exacto. perfiles. Yo voy para que me den un, Evolucionando. yo voy para que me den un performance muy de bien. eso a Un ropeo perfiles. te va a hacer allá. ¿no? Sí, Mira, sí, sí. dice nuestra amiga Aida Hernández, ahora Ajá. que Giovanni va a dar los datos, que cuidado con eso de la silla de ruedas, que ella está en eso, porque le hicieron una cirugía, pero No, que pero no. que es buena No, advertencia, no, que sí. Que no, que no. Que eso que no funciona, piensen eso está eso. bien. Exactamente, Pues exactamente. y el médico la puso Claro. ya le hicieron un Exactamente, upgrade. así es. Así es. Contacto de Sí, se puede perfiles. comunicar con nosotros a través de perfiles en Instagram y a través del teléfono 809-750-0716. Buenísimo. Giovanni, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.